Buenas noches. Dan el presente en un mensaje en el chat de este Meet, por favor. Ponen apellido y nombre. Si tenés mala señal, apagá la cámara y deja solamente el audio. Fíjate si alguien más está conectado a internet y si puede, que se desconecte un ratito. Así tenés toda la señal para vos. ¿Escuchaste, hija? Bueno, bien. ¿Todos vieron el presente en el chat? A ver. ¿Qué tal, Franco? Da el presente enviando apellido y nombre en el chat. Apellido y nombre en el chat para dar el presente, por favor. Franco Ibarra da el presente, ¿eh? Bueno, vamos comenzando. ¿Cómo les resultó el trabajo, la actividad de la clase pasada? No pude entrar a ver los trabajos todavía, al menos los de la clase pasada. ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Con alguna pregunta? ¿O con alguna parte del texto? Sé que en mi caso todavía no lo entregué porque tengo una dificultad con la definición de ego, pero yo creo que ya la voy a sacar. Está bien, no te enrosques mucho con eso. La idea es, lo principal del texto es saber lo que es el trabajo como actividad subjetivante, ¿sí? Y lo que es la técnica, y lo que es lo real y todo eso. ¿Sí? El ego básicamente es la persona, es la psiquis de la persona o la persona, el sujeto. Punto, no te hagas demasiado Sí, drama. puse eso como respuesta, pero para mí era como muy corto, entonces estaba Está tratando de bien, ver si... no es lo más importante, ¿sí? No es lo más importante. Profe, Sí. yo se lo voy a entregar más tarde, ¿sabe? Pero tengo que terminar. Tranqui, chicos, yo no voy a andar atrás de ustedes diciéndole que me entreguen los trabajos y No, ustedes no, sí, saben, sí. cada uno El me... tema es no acumularse, nada más. Claro, es lo que yo les digo, ¿viste? No me gusta la cosa esa policíaca de algunos docentes, no es mi estilo, no me sale, así que nada, cada uno sabe, tienen que entregar los trabajos, eso sí, para poder acreditar la materia, y aparte les sirve a ustedes para entender los textos, es una guía para ustedes, principalmente, ¿no? Desde ese lugar lo tienen que hacer no como una obligación que yo les exijo para probar, sino también para poder entender lo que estamos leyendo, para que esta experiencia de las clases tengan algún sentido para ustedes, ¿no? Se pueda comprender algo, es una actividad en definitiva, que los ayuda. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre lo de Jurs, de trabajo, actividad subjetivante? ¿Algo que les haya quedado por preguntar? ¿No? Bueno, está bien. Bueno, para hoy vamos a continuar con lo que es conceptualizar lo que se refiere al trabajo, ¿no? La clase pasada vimos a un autor que es de Jurs, que habla más del trabajo como una categoría psicológica, ¿no? Como algo que hace el sujeto para transformar el mundo, pero que se transforma a sí mismo y que se vale de la cultura en la que vive, es decir, de la técnica, para modificar el mundo y modificarse a sí mismo también. Y hoy vamos a ver al trabajo más como algo social, como algo cultural,
como una categoría, ¿sí? Como una categoría. El autor se llama Dominique Meda, ¿sí? Y se llama, el libro de donde extraigo 2 capítulos, se llama El trabajo, un valor en peligro de extinción, ¿sí? Con lo cual ya ahí nos tira un par de conceptos, ¿no? El trabajo como un valor, ¿sí? Hoy por hoy, ¿el trabajo es considerado un valor en nuestra sociedad? Les pregunto a Sí, ustedes. yo considero que sí. Sí, De hecho, tener un determinado trabajo hasta da un mayor estatus para el que no lo tiene. Por lo claro, menos percibe que tiene un mejor estatus. Porque claro, hay claro, empresas que de hecho ya la sola marca de decir, vos trabajás en tal lado como que estás en el mejor lugar o estás en la NASA. Y quizás no están así una vez claro. que estás dentro. Te da identidad el trabajo, Sí, ¿no? totalmente. Claro. Con lo cual, hoy por hoy, el trabajo es un valor, es algo que le da estatus a las personas. Lo que Le da pasa, perdón, profe, pero hay también empresas que buscan por llamar de alguna manera, marketización, ¿no? Imponer la marca, como hablamos el otro día del concepto ser y todo, que es estar acá es lo mejor que te puede pasar y tenés que estar acá y que seas reconocido en todos lados con el solo hecho de portar una ropa o con algún tipo de distintivo y sabes que perteneces a este grupo, casi una claro, logia. claro, claro, claro. Sí, el hecho de la marca en sí del producto es un signo de estatus, pero también trabajar para esa marca también es un signo de estatus, como American Express en su momento, la tarjeta de crédito. ¿Se acuerda cuál era el eslogan de esa tarjeta de crédito? Pertenecer tiene sus privilegios. Entonces, todo el mundo quería tener ese producto que era la tarjeta, pero también todo el mundo quería trabajar en esa empresa que era American Express, porque pertenecer tenía sus privilegios. Es como Aunque, McDonald's, no sé si ahora, claro, pero en el estamento de los chicos de recién salido del colegio, y por ahí que trabaja en McDonald's entró y dice, yo quiero estar ahí, y es como un norte para los chicos. exactamente, ¿no? Entonces, pero no nos quedemos solamente con eso. Chicos, los que van entrando dan el presente en el chat, ponen apellido y nombre, en el chat acá de Meet. Claro, exactamente. Entonces, hoy por hoy nuestra sociedad le da valor al trabajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el trabajo en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con el trabajo en nuestra sociedad? En la nuestra Argentina, Se va En la diluyendo. sociedad mundial, acá puntualmente es un bien preciado que escasea. exactamente, ¿no? Eh, eh, es un bien, es un valor, pero está empezando a escasear. ¿Y por qué está empezando a escasear el trabajo? Es muy largo, pero porque no hay tanta demanda, porque es una cuestión económica, una cuestión de mercado, una cuestión de a nivel mundial que hay y puntualmente por la coyuntura que nos atraviesa por la pandemia. Exactamente, pero no solamente por la pandemia. No, no, por eso digo, es mucho más extenso y es mucho más. Estas décadas el trabajo está escaseando, cada vez hay menos trabajo. De hecho, los gobiernos prometen trabajo para las personas, es decir, los políticos que quieran ganar alguna elección, ¿qué es lo que prometen? Que va a haber mucho trabajo para las personas. Más pan y trabajo. Pan y trabajo, ¿no? Entonces es como un valor. Yo les voy a dar este valor que es el trabajo, ¿sí? Pero sobre todo a partir de los gobiernos o las políticas neoliberales, el trabajo se va recortando. ¿Por qué? Porque siempre se recorta por el lado del trabajador. Es lo que hablábamos la otra vez con el tema de la automatización. A eso he apuntado. La tecnificación, la tecnologización la tecnificación básicamente. La tecnifica todo el De trabajo. los empleos hace que el factor humano, físico en el lugar sea cada vez menos necesario. Claro, entonces empiezan a escasear los puestos de trabajo. ¿O qué pasa? Las grandes multinacionales que producen, no sé, qué sé yo, ciertos productos, por ahí les conviene irse a trabajar a otros países donde la legislación los favorezca, porque pagan menos,
porque la situación social amerita pagar menos, entonces van para otros lados. Entonces el trabajo en el mundo empieza a escasear, ¿sí? Desde hace muchos años de lo que se habla es de que el trabajo empieza a escasear. Entonces, vivimos en una sociedad, y este es un concepto importante que plantea el autor, vivimos en una sociedad que está basada en el trabajo, ¿sí? Y ahora vamos a explicar por qué nuestra sociedad está basada en el trabajo. Pero, paradójicamente, el trabajo empieza a escasear desde hace varias décadas, ¿sí? No es que todos tienen un trabajo, ni siquiera todos tienen un trabajo digno. Y en este último tiempo lo que estamos viendo también es que el trabajo está adquiriendo unas formas, características y aristas muy particulares, ¿no? Como el teletrabajo o los trabajadores de Uber, de Pedidos Ya, de estas plataformas informáticas que van precarizando el trabajo. Obviamente, no criticamos a los trabajadores que hacen lo que pueden para llevar el pan de cada día a la casa, sino que estas plataformas lo que van haciendo es precarizar, flexibilizar, ¿sí?, todos los puestos de trabajo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en una sociedad que está basada en el trabajo. Y lo paradójico es que el trabajo está escaseando. Los gobiernos y los políticos ofrecen trabajo como una manera de ganar elecciones. Los gobiernos dicen, bueno, tenemos que invertir para que haya trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay trabajo en una sociedad? ¿Qué pasó en el 2001, 2002, 2003? O en los 90 en Argentina. ¿Qué pasó? Tiempos negros. Una crisis, ¿no es? Una quiebra. Sí, una quiebra, pero... En lo emocional. Aumenta la pobreza. Aumento de la pobreza. Pero ¿qué Volvemos más? al patacón. Se cae la economía. Los patacones, no van a acordar, los patacones y los lecoq. ¿Qué tiempos aquellos, no? Se genera una crisis social, vendría a ser, ¿no? Exactamente. Una bomba de tiempo a punto de explotar. Claro. Los saqueos. Sí, pero esos fueron fogoneados. Está bien, pero hay algo de esto, ¿no? Más allá de que hay grupos que van fogoneando los saqueos, por así decirlo, vamos a reconocerlo, también hay que reconocer que al no haber trabajo y al no haber, vamos a decir, una buena economía, se genera el caldo de cultivo para que la sociedad se rebele y salga a saquear, por ejemplo. Se rompe la trama social cuando no hay trabajo. Sí, a saquear, a robar, a precarizar mucho más el trabajo, la informalidad. Exactamente, eso es lo que pasó un poco con la época de los saqueos, tanto en el 89, como fines de los 90, principios del 2000, donde hubieron saqueos y todo este tipo de crisis, más que económicas, fueron crisis sociales, porque allí lo que empezó a ocurrir es que el trabajo empezó a escasear. La gente, mucha no tenía trabajo, y los que tenían trabajo no los sostenía ni económica, ni social, ni psicológicamente, ¿sí? Porque eran trabajos que estaban precarizados, ¿no? Inclusive cuando hubo así retiros en la época del 2001, que empresas que quebraban y ofrecían retiros, empezaron a proliferar los parripollos, los kioscos, todo tipo de negocios, remiserías. Tal cual, las remiserías, ¿no? O los kioscos, ¿sí? Que al principio era una buena salida laboral, y ojo que esto pasó mucho también en el gobierno anterior, ¿sí? Donde se empezó a despedir a mucha gente, muchos retiros, ¿no? ¿Qué hacía la gente? Se compraba un auto, y ¿cuál era la salida? Y el Uber, el remis. El Uber, que es el remis de los 90, ¿no? Sí, pero hay mucha gente que tenía, para mantener su estándar de vida, debido a que el poder adquisitivo venía en franca decadencia, terminaban de trabajar y salían a hacer Uber también. Claro. Porque el Uber pide un determinado modelo de auto. Claro. El remis es más abarcativo. Claro, exactamente. Pero básicamente... Sí, la diferencia de Uber que supuestamente muchos que he conocido que han quedado con deuda porque no había como una comisión, o sea, tenés que pagar, pero supuestamente acá algunos no le pagaban. Está bien, bueno, está, eso
es otra historia, pero acá lo que queremos marcar, como señalar, es que cuando en una sociedad que está basada en el trabajo, este valor que es el trabajo empieza a escasear, ¿sí? Se empieza a desquebrajar esa sociedad, empieza a entrar en crisis, hasta crisis de valores, ¿sí? Porque si vos no tenés trabajo, ¿sí? No pertenecés a, digamos, la categoría trabajador, que es la que te da cierta entidad o identidad en la sociedad basada en el trabajo. Si es una sociedad basada en el trabajo y vos no vas a trabajar, por lo tanto no sos un trabajador. Entonces, ¿a qué categoría o a qué identidad perteneces si no tenés esa identidad, ¿no? Es como decir, no tenés trabajo, no sos nadie, profe, algo así. Claro, esto es lo que pasa en esta sociedad basada en el trabajo, ¿sí? Eso es lo paradójico, ¿no? Que la sociedad está, los vínculos y todo lo que ocurre en esta sociedad se basa en el trabajo. Bien. Entonces, se los adelanto, ¿no? Entonces, lo que dice el autor, la tesis como fundamental de este autor, Meda, es que vivimos en una sociedad que está basada en el trabajo. Pero esto es algo reciente, algo del capitalismo, algo de la modernidad. Las sociedades, antes, incluso de la Edad Media o anteriores a la Edad Media, no estaban basadas en el trabajo. El trabajo no era lo más importante. De hecho, el trabajo era una actividad más de tantas otras, ¿sí? Las sociedades no estaban basadas en el trabajo, ¿sí? Y entonces, lo que dice el autor es que el trabajo en nuestra sociedad, y por tres corrientes que ahora se las voy a nombrar, es considerada como una categoría antropológica. Esto anótenlo. Categoría antropológica. ¿Qué es una categoría antropológica? Si nosotros decimos que el trabajo es una categoría antropológica, significa o significaría que el trabajo le da entidad de hombre al hombre, es decir, lo que es la esencia del hombre. Va a decir, ¿qué es la esencia del hombre? Uno le puede decir, el trabajo. Si el hombre no trabaja, no es hombre. El hombre, a lo largo de su historia, toda su evolución y desarrollo tiene que ver con que ha trabajado de diferentes maneras. Lo define como tal. Eso es lo que dice una categoría antropológica, ¿sí? ¿Cuál sería otra categoría antropológica? El lenguaje. El lenguaje sería una categoría antropológica, porque ¿qué hace al hombre hombre? El lenguaje. Para ser hombre hay que tener un lenguaje hablado, etcétera, es decir, poder representar con símbolos lo real o la realidad, ¿sí? Eso lo hace hombre. Bueno, hay tres corrientes que van a decir que el trabajo, tres corrientes filosóficas o tres corrientes teóricas, por decirlo así, más bien más que teóricas, filosóficas, que sostienen que el trabajo es una categoría antropológica, es decir, aquello que al hombre lo hace hombre, la esencia del hombre, lo que lo constituye como tal. Se los leo acá. Básicamente que el trabajo es una categoría antropológica, una invariante de la naturaleza humana cuyo rostro se encuentra en todo tiempo y lugar. Se encuentra en todo tiempo y lugar. Que el trabajo propicia la realización personal. El hombre se expresa por sus obras y sobre todo que el trabajo es el centro y el fundamento del vínculo social. El trabajo es la actividad esencial al hombre en virtud de la cual se relaciona con su entorno, la naturaleza a la que se enfrenta para crear algo humano. Perdón que leí tan mal. ¿Sí? Entonces, es lo que lo define al ser humano. Pero esto es lo que sostienen tres corrientes.
El autor no va a sostener esto, se los aviso, se los anticipo. ¿Cuáles son estas tres corrientes que dicen que el trabajo es una categoría antropológica? El cristianismo, el humanismo y el marxismo. Son tres corrientes diferenciadas. Uno podría decir que incluso el marxismo y el cristianismo están en polos opuestos, ¿sí? Sin embargo, ambas corrientes, y el humanismo también, sostiene que el trabajo es una categoría antropológica, es lo que hace al hombre, hombre. Y básicamente, por esto que dice acá, ¿no? Es lo que le da identidad al sujeto, lo que decía Nicolás recién, ¿sí? Es lo que le da identidad al sujeto, la identidad de trabajador, ¿sí? Y también el que le permite, ¿sí?, transformar el mundo. Le da un estatus. Le da un estatus, le da identidad. Hay una película de Tarantino, Django sin cadenas, Sí, que va el protagonista, que es un negro, que es un cowboy, con sí, una recompensa, y llega a un campo de DiCaprio que tiene esclavos negros en el sur de Estados Unidos, sí. pero el capataz es un negro que está por sobre los negros y los esclaviza. Y él, como tiene el estatus de trabajar para el dueño del campo, tiene un estatus superior, siendo un esclavo que trabaja. Claro. Es clarísimo todo esto ahí. Bueno, pero nos pasa todo el tiempo, ¿eh? Sí. Nos pasa todo el tiempo a nosotros también, ¿eh? Sí, 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 pero Por ahí también somos ese negro en algún momento, ¿no? totalmente. Bien. Entonces, el trabajo como categoría antropológica tiene tres características, ¿sí? El vínculo social, esperen que me estoy macheteando, esta siempre me los olvido, ¿sí? La liberación, el trabajo te da liberación, ¿sí? Y me falta una, que sería, perdón por los baches. Profe, ¿cuál era el segundo? Características por el ámbito trabajo social. como vínculo social. Ahí está, el trabajo como vínculo social, el trabajo como liberador y el trabajo como lo que te da identidad. ¿Sí? Son las tres características que comparten estas tres corrientes que les acabo de nombrar. Estas tres corrientes consideran que el trabajo es una categoría antropológica. ¿Vamos? ¿Sí? Profe, ¿podría repetir esas tres? Sí, el trabajo como liberación, la liberación del trabajo sería, ¿sí?, que el trabajo te libera de la esclavitud, por así decirlo, qué paradójico, ¿no? Te da libertad porque podés, a ver si los llevo acá. Que claro, lo que dice que en algún momento el trabajo va a ser liberador, se va a liberar de las ataduras de la alienación y va a permitir que nosotros vivamos libremente. Eso lo va a permitir el trabajo. Lo sostienen las tres corrientes, ¿sí? El trabajo como vínculo social. Uno cuando va a trabajar, ¿qué es lo primero que tiene? Y lo que más valora a veces del trabajo. A veces uno sostiene un trabajo por los amigos, por los compañeros. Hay trabajos que los sostenés por eso, porque si no, serían insostenibles. Porque decís, bueno, la verdad que es un yugo este laburo. Pero hoy me encuentro con mis compañeros y antes de arrancar la tarea, tomamos unos mates, charlamos, nos reímos un poco, la pasamos bien, entre actividad y actividad nos hacemos algún chiste y la verdad que después vamos a jugar al fútbol, nos tomamos una cerveza y la pasamos re bien, ¿no? Entonces, y además por ahí hay alguna compañera o compañero que nos gusta, entonces también eso está buenísimo. Profe, una de las máximas del peronismo de Perón, Sí. era un domingo peronista que era compartir un domingo un asado con los compañeros porque se formaba un vínculo cuasi familiar y de grupo, de identidad de grupo. Claro. Y eso a su vez te da identidad, ¿sí? Te da pertenencia y vos te podés
autopercibir e identificar, ¿sí? Porque nuestra identidad, nuestra personalidad siempre está en déficit identitario. Esto lo digo más como psicólogo. Siempre estamos buscando alguna identidad para referenciarnos, para decir yo soy esto, yo soy el otro, y el trabajo es algo que te da mucha identidad, ¿sí? Por eso uno dice, sí, yo soy esto, yo me dedico a esto, y ya cuando vos decís, sí, yo soy psicólogo, por ejemplo, ya cuando digo eso me da una identidad, ¿sí? Y ustedes se hacen una idea de cómo es este flaco que es psicólogo, ¿no? O aquel que trabaja como docente. También te da una identidad, o aquel que trabaja como metalúrgico, o aquel que trabaja como, no sé, albañil, ¿sí? Todos estos trabajos y oficios te dan identidades, ¿sí? Sin desmerecer a ninguna, lo digo, ¿eh? Bien, estas son las 3 características que sostienen las 3 corrientes, el cristianismo, humanismo y marxismo, acerca del trabajo como categoría antropológica, ¿sí? Entonces, lo que estábamos diciendo es que vivimos en una sociedad que está basada en el trabajo, ¿sí? Y acá viene la apuesta fuerte del autor, de Meda. Meda dice, no, el trabajo no es una categoría antropológica. Esto lo sostiene, sí, el cristianismo, el humanismo y el marxismo. Pero para Meda, el trabajo es una categoría histórica. Anótenlo, categoría histórica. ¿Por qué categoría histórica? ¿Qué se les ocurre? El trabajo como categoría histórica, dice Meda. Porque nos viene categorizando desde tiempos inmemoriales, a lo largo de la historia. No, justamente lo contrario. Eso que va sería mutando. histórica, antropológica. ¿Por el legado que podamos dejar? No. Es compleja esta. Sí. ¿A que fue mutando a través del tiempo? ¿Qué fue mutando a través del tiempo? Y los tipos de trabajo. No, lo que fue mutando a lo largo del tiempo son las actividades que le daban sustento a una sociedad, lo que unían a una sociedad. En nuestra sociedad, la moderna capitalista, lo que une a la sociedad es el trabajo. Cuando nuestra sociedad escasea el trabajo o vemos que nos podemos quedar sin trabajo, ¿sí? Digo, la sociedad se queda con poco trabajo, entra en crisis, porque lo que lo une desaparece, ¿sí? Es lo que cohesiona a la sociedad. De hecho, por ejemplo, ¿qué pasa en las sociedades, por ejemplo, que ven que vienen otros trabajadores de otro país a tomar esos trabajos? Dicen, no, el problema está en los trabajadores de tal país que nos vienen a sacar el trabajo. Es lo primero que se dice, ¿no? Y esto ha generado un sinnúmero de conflictos. ¿Por qué? Porque la sociedad, cuando ve que el trabajo se puede perder o empieza a escasear, ¿sí? O se lo lleva, digamos, una persona de otra sociedad, entre comillas, pero es la misma sociedad, ¿sí? Ahí es donde se puede venir la crisis. Pero lo que dice Meda es que esto no siempre fue así. Hay otras sociedades, como las sociedades anteriores a la Edad Media, o los griegos, o los romanos, o ciertas tribus primitivas, que no estaban unidas o basadas en el trabajo. Había otras actividades que cohesionaban esa sociedad. El trabajo era una actividad más, no era algo importante, no era un valor, no era lo que definía la sociedad. Eso es lo que se da cuenta Meda, lo que sostiene Meda. Después lo podemos discutir, ¿no? Entonces empieza a hablar de las sociedades no industrializadas y habla de una sociedad de tribus, los trovianenses, que queda en Oceanía, creo, donde explica cómo esa sociedad tenía otras actividades que eran más importantes, la religión, el juego, o la cacería, qué sé yo.
todo lo que se refiere a trabajo lo hacían, sí, tenían trabajo porque tenían que comer, tenían que tener sus refugios, etc. Pero no era algo importante. Tampoco le daban una utilidad económica. Vieron que hay ciertas tribus que no tienen el concepto de propiedad privada. Uno trabaja para varios de la comunidad. Nadie es dueño de lo que recolecta o de lo que cultiva o del ganado. Es para todos. ¿Sí? No existe la idea de economía y de propiedad privada. Y lo que observó este autor es que el trabajo no era algo esencial, no era algo que le dé, ¿qué cosa? Identidad a las personas. ¿Sí? No es algo que le dé vínculo social. Los vínculos sociales no eran a partir del trabajo, eran a partir de la religión, por ejemplo, de los rituales. Profe, Sí. perdón, sobre este tema, por ejemplo, la cultura Amish o menonita trabaja más sobre este precepto, ¿no? El trabajo es algo secundario que hay que hacerlo, pero los modos de vinculación son otros. O cómo se arma A ver la cómo lo sociedad. Porque digo, los Amish o los menonitas que trabajan básicamente sobre los preceptos de la religión, el trabajo está, pero no es algo que dignifique nada porque está implícito que lo tienen que hacer. Ah, está naturalizado, vos decís. Claro, tal cual, Claro. perdón. Bueno, está bien lo que decís. Ahí nos estaríamos adelantando, Ah, ¿sí? perdón. Básicamente, pero está bien lo que vos decís. Ahora vamos a ver lo que ocurre en la Edad Media, principios de la modernidad. Básicamente tiene que ver con esto de los menonitas y con todo este discurso religioso y el trabajo, ¿sí? Porque el menonita sostiene la actividad del trabajo a partir de la religión. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Sí? Es como que se quedaron en el tiempo de alguna manera los menonitas, ¿sí? Pero también los une el trabajo a los menonitas, si vos querés, ¿sí? Pero acá lo que estoy tratando de transmitir, que dice el texto de Meda, es que hay sociedades donde el trabajo no es importante. No es lo que va a darle vínculo a las personas. Las personas no se vinculan a partir del trabajo. O el trabajo no les da una identidad, ¿sí? Lo que les da identidad es, por ejemplo, las líneas de parentesco en estas tribus. Ser primo, hermano de tal o de esto, de aquello, ¿sí? O tener determinada casta social, qué sé yo. Eso le da identidad. Sería como las monarquías, Algo así, algo así. o no sé, las sucesiones de los imperios, que era hijo del hijo del hijo. Claro, sanguíneo, eso le pasaba con los romanos, por ejemplo. Lo que le te daba identidad no era el trabajo que realizabas, sino la línea de consanguinidad, ¿sí? ¿A qué familia pertenecía? ¿Sí? Eso te daba una identidad. Y me adelanté con lo de los romanos, porque primero tenemos a los griegos acá en el texto. Los griegos, si bien han desarrollado todo lo que es el pensamiento filosófico occidental, para ellos el trabajo no era una actividad que los definiese o que generaba el vínculo, sino que lo que generaba el vínculo social, que era la política, por ejemplo, ¿sí? En las sociedades de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, la política era lo que cohesionaba a esa sociedad. O la guerra, también, ponele, ¿sí? O lo que te daba identidad era el pensamiento, la razón. De hecho, el trabajo en la sociedad griega era algo que hacían ¿quiénes? Los esclavos, ¿sí? Y era algo que la gente, digamos, los políticos o los filósofos o la gente, vamos a decir, alta en la escala social, no realizaba, ¿sí? Era mal visto aquel que realizaba un trabajo. Era visto como alguien que dependía de el sustento del trabajo, ¿sí? Ya sea esclavo o artesano. Las dos categorías o clases sociales más bajas en la Grecia antigua era el esclavo y el artesano, quien se ganaba su sustento a partir del trabajo, digamos,
físico, manual principalmente, ¿no? A diferencia del filósofo, del político que vivía de lo que pensaba, de la razón, del raciocinio. De hecho, los hombres verdaderamente libres, ¿quiénes eran? ¿No? Los no esclavos. Los no esclavos, ¿quiénes eran? Los que tenían esclavos, ¿sí? Los políticos, los filósofos, algún que otro mercader, qué sé yo. Todos esos tenían esclavos. Entonces, los guerreros también podrían entrar en los esa. guerreros, ¿no? Tenían la libertad porque el laburo, el trabajo manual, lo hacían los esclavos. Entonces eran hombres libres, porque no tenían que hacer las tareas manuales. ¿Se entiende cómo quedaban liberados del trabajo? El que hacía algún trabajo era considerado alguien no libre, bajo en la escala social. Y en Roma justamente tenemos lo mismo, ¿sí? Lo que unía a la sociedad romana es esto que vos decías, Martín, esto de a qué familia perteneces, la línea sanguínea, ¿sí? Si perteneces a una familia noble o no, o a una familia de políticos o no, eso es lo que te da identidad. Había otras actividades que le daban identidad a la sociedad, ¿sí? Hasta los deportes, ¿no? Como era lo que pasaba en el Coliseo Romano, ¿sí? Todo eso le daba cohesión a la sociedad. De hecho, Aristóteles, los filósofos clásicos, ¿qué decían? Para hacer filosofía, ¿qué tenés que tener? ¿Qué tenés que hacer antes que nada para tener filosofía, para poder hacer filosofía? Ocio. Vieron que los filósofos clásicos, no me acuerdo bien si era Platón, Aristóteles, perdón, ¿sí? O Sócrates, hablaba de que para hacer filosofía hay que poder hacer ocio, ¿sí? Para poder hacer ocio, el laburo lo tiene que hacer otro, es decir, el esclavo. Si vos tenés que ponerte a buscar agua, a prepararte la comida, a limpiar tu casa, difícilmente vas a poder tener el tiempo, el ocio para poder pensar y reflexionar acerca de el sentido de la vida, ¿no? Que nos pasa constantemente a nosotros. Estamos todo el día laburando y no tenemos mucho tiempo para reflexionar a ver qué hacemos de nuestra vida verdaderamente. Bien. Pero esto, ¿cuándo empieza a cambiar? Esto, de que el trabajo era una actividad más de entre tantas. El trabajo no era un valor. El trabajo no cohesionaba la sociedad. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Con la revolución industrial. Antes. Acá lo que dice el autor es antes. Con la revolución industrial, sin duda, pero antes. Yo iba a decir con el Renacimiento, pero ni cerca. Tiene que ver con el Renacimiento también, pero antes del Renacimiento tiene que ver con, por ejemplo, en la Edad Media y con el cristianismo, ¿sí? Ahí empieza a haber como un cambio de subjetividad. Si antes el trabajo era considerado como algo que solamente hacían los esclavos, ¿sí? Con la Edad Media empieza a aparecer la idea, a partir de las escrituras, del Nuevo Testamento, empieza a haber como un cambio de subjetividad o un cambio de mentalidad, donde el trabajo es visto como algo para canalizar las pasiones o para calmar las pasiones, ¿sí? El ocio produce, ¿sí?, pecados capitales. Si vos, ¿cuál es el principal pecado capital, dicen los curas? El ocio, ¿sí? Porque te lleva o te conduce a los otros pecados capitales, ¿sí? Entonces, el trabajo empieza a ser valorado en las sociedades, ¿sí? Todavía no estábamos en la época industrial,
ni siquiera en la primera o segunda. Pero esto empieza a haber un cambio de subjetividad en cómo es considerado el trabajo. Se le empieza a dar otro valor al trabajo, ¿sí? Y esto va a ser el germen, ¿sí? Va a ser el germen de lo que va a ser el trabajo en las sociedades industrializadas, en las sociedades capitalistas, ¿sí? La sociedad capitalista necesita que el trabajo sea un valor, porque si no, ¿quién produce los bienes? ¿Sí? ¿Quién produce los productos, valga la redundancia, por el cual el capitalista acumula más capital a partir de la plusvalía extraída de los trabajadores? ¿Sí? Entonces, ahí empieza a virar la forma en que se considera y se valora el trabajo, ¿sí? Si leen el texto está mucho mejor explicado de lo que se los puedo explicar yo, pero es muy sutil este cambio como se va dando. Empieza en la Edad Media, ¿sí? Donde el trabajo es una forma de canalizar y vehiculizar las pasiones, pero hay todo un discurso de la Iglesia Católica y del protestantismo, y ahí acá entran los menonistas que vos decías, Nicolás, ¿sí? Porque son de alguna forma como de esa época los menonitas, ¿no? Donde el trabajo manual es lo que te va a permitir la salvación, si se quiere, ¿sí? Para no meterte en el ocio, para no meterte en la gula, en la avaricia, en la lujuria, que implica no trabajar, ¿sí? Entonces va habiendo una manera ahí como un dispositivo para empezar a controlar los cuerpos de las personas, ¿sí? La iglesia necesitaba ese discurso, ¿sí? De hecho, los monjes, ¿cómo llegaban al cielo? Trabajando, ¿sí? En los monasterios, haciendo trabajo manual y meditando las Santas Escrituras, ¿sí? De hecho, la iglesia tiene ese discurso, ¿no? Del trabajo manual como aquello digno que dignifica y que redime al ser humano y bla, 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 ¿no? Y que, Sí, de hecho hay ciertas culturas que, por ejemplo, el judaísmo, un día, el viernes, es el último día, no claro, tocan nada eléctrico, no pueden tener contacto como para purificarse y todo eso. claro, claro. Así que bueno, básicamente eso. Entonces, lo que tenemos que entender es que dice el autor es que nuestra sociedad está basada en el trabajo, que no siempre fue así, que había otras sociedades que no estaban basadas en el trabajo. Por eso Meda dice que el trabajo no es una categoría antropológica, sino que es una categoría histórica, que depende de cada época y de cada lugar, mejor dicho, de cada época. Cada época va a tener como una categoría que va a estructurar esa sociedad. Nuestra sociedad está estructurada por el trabajo. Cuando falta el trabajo o escasea, la sociedad entra en crisis, porque no tiene aquello que le da identidad, aquello que le da libertad, sí, y aquello que le da vínculo social, ¿sí? Y lo que dice Meda también es que hay tres corrientes filosóficos, teóricas, que sostienen al trabajo como categoría antropológica. Estas tres corrientes son el marxismo, el humanismo y el cristianismo, ¿sí? Esas sí lo consideran categoría antropológica, es decir, lo que lo define como algo que hace hombre al hombre. En cambio, Meda dice no, el trabajo es una categoría histórica, porque depende de este tiempo. Quizás vayamos a un futuro donde el trabajo no nos estructure como sociedad. ¿Se imaginan una sociedad no basada en el trabajo? No. Viviríamos en Wall-E, más o menos. Claro. A ver, Totalmente. ¿cómo sería eso de Wall-E? Vio que están en la nave espacial, ellos no trabajan, están todo el tiempo acostados, entonces viviríamos en Wall-E. Claro, pero nos parece como un futuro distópico, imposible, porque estamos estructurados en esta sociedad donde hay que trabajar y si no trabajas no sos nadie,
y si no trabajás no tenés vínculo, y si no trabajás te pasan un montón de cosas. Esa sociedad distópica, utópica, no sé cómo la quieras llamar, o del futuro que plantea esa película animada, ¿sí? Es algo que para nosotros nos choca, porque ¿cómo puede ser que no trabajen? ¿No? De hecho, en Matrix, que nosotros terminamos siendo unas pilas para el manejo de las máquinas, Claro. en la realidad que nos crean, nosotros seguimos trabajando para poder tener un funcionamiento vital y poder generar electricidad. Pero en el inconsciente estamos trabajando, en la realidad que las máquinas nos crean. Claro. Bueno, de alguna manera es una metáfora genial de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, como trabajadores, estamos en la Matrix, ¿sí? En una realidad construida por este sistema, que le damos la pila, nuestra pila le damos al sistema. Somos una pila con nuestro trabajo, ya sea manual o mental, ¿sí? Y a veces la pila se nos acaba, ¿sí? O a veces se nos cruzan los cables y decimos, ¿qué sentido tiene esta vida que nos marca este sistema, esta Matrix? ¿No? ¿No entraron alguna vez en una crisis tipo existencial o de sentido de la vida? ¿Para qué laburo tanto? ¿Para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene si después tal cosa? ¿No? ¿Para qué? Como cuando decimos, profe, como cuando decimos, ¿para qué trabajamos si la casa no la vamos a poder comprar nunca? Tal cual, o ponele que la podés comprar, ponele que te podés... ¿Qué sentido tiene todo eso, no? Entonces, todo eso que te vende el sistema, la Matrix, como lo ideal, como el paraíso, en algún momento se te cae, ¿no? Ves la realidad. Ese paraíso dura 15 días nada más. ¿Cuál es el paraíso que dura 15 días? Decime que voy. Si son 15, o que sea 15 días, una semana, voy. Claro, menos de una semana, por ahí hasta días. Porque cobrás y decís, bueno, empezás a pagar, cuando terminás de pagar, ¿para qué trabajo tanto? Para pagar nada más. Claro, para pagar, siempre estamos en deuda, ¿no? Para pagar. O trabajamos todo el año arduamente también para irnos 15 días de vacaciones, 15 días con suerte. ¿Quién se va 15 días de vacaciones, no? Te vas a poner un fin de semana si tenés mucha suerte. La vida del pobre. Claro. Pero parte de la respuesta a todo eso es esto lo que estamos haciendo ahora. A ver. Poder estudiar y capacitarnos para poder tener un mejor estándar de vida, poder lograr algo que nos ponemos como meta para poder salir de ese esquema de para qué trabajo y no logro nada. Claro, tal cual, ¿no? Tal cual, para poder entender también, creo que, Claro. que estudian, no solamente para, digo, el que emprende la posibilidad de estudiar con todo lo que implica a nivel costo subjetivo, costo mental, costo físico, costo monetario y económico, ¿para qué uno encara ese costo? Porque también quiere hacer otra cosa que estar trabajando constantemente para el sistema. Quizás quiere entenderlo también, qué sé yo. ¿No? Hay un plus, algo del deseo, algo y del... Sí. También sería trabajar de lo que a uno le gusta, que ese sería un beneficio, aparte de tener que trabajar sí o sí toda la semana, trabajas de algo que te gusta, de lo que te interesa, y ahí por ahí lo ves de otra forma el trabajo, ¿no? Claro, es decir, más que porque lo que te gusta tiene que ver con el ideal, y el ideal tiene que ver con lo que te impone el otro, con esta ficción que te impone la Matrix, ¿no? Sino más bien conectar con tu deseo, que el deseo se escapa al ideal de la Matrix, al ideal del otro, al ideal de la sociedad, ¿no? El deseo es lo tuyo, lo que a vos te hace singular, te hace la persona que sos, ¿sí? Que es lo más personal que tenés, si se quiere, ¿no? En ese sentido, por ahí, como vos decís, ¿no? Apostar a tu deseo, ¿sí? A aquello que a vos te moviliza, te vehiculiza, ¿no? Bueno, me puse muy teórico, gente, perdón. Cuando trabajás de algo que te gusta, vas más subjetivamente predispuesto a hacerlo. Claro, sí, tal cual. Pero ¿cómo? El punto es, ¿cuándo estás trabajando por tu deseo? ¿Cómo te das cuenta que estás trabajando por tu deseo y no por el deseo del otro? ¿Entendés la diferencia? Cuando uno tiene metas, profesor, cuando uno por ahí se propone a tener metas en la vida, uno
empieza a trabajar, ¿no? Y vos decís, ¿para qué trabajo? Sí, pero mi meta es alcanzar tal cosa, o llegar a tal punto, o ser, no sé, recibirme, por más que sea la edad que tenga, ¿no? Claro, Porque hay chicos jóvenes y chicos grandes, ¿no? claro. Y para mí es eso, no sé. O de quejarnos nos vamos a quejar siempre. La plata no nos alcanza, no nos gusta, no nos gusta el encargado, no nos gusta el profesor. Por X cosas nos vamos a quejar. Pero es así. El tema es que uno lo tiene que tomar en cuenta a que el profesor o el encargado me lleva a tal punto para obtener algo. Y mi meta es alcanzar un buen puesto de trabajo. ¿Cómo hago? Tengo que esforzarme. Claro, y si yo me esfuerzo, llego. Está bien lo que vos decís, estoy de acuerdo con vos, hay que tener metas, no hay que ser ingenuos. ¿Sí? No podemos vivir del deseo abstracto de realizarnos nada más. ¿Sí? Pero lo que problematizando un poco es lo que decíamos con el compañero, lo que decía el compañero con la película Matrix, ¿sí? Que las metas a veces te las impone el sistema y uno compra esas metas como si fuese el ideal o como si fuesen propias, y no son propias, son lo que te impone el sistema o lo que te impone como propio la empresa donde laburás para que cumplan las metas de ellos y las tomes como propias. El mito de la caverna. Claro, como alienado, ¿no? A las metas del lugar donde trabajás, ¿no? Digo, hay que tener metas. Lo difícil es cómo hacer para entender o hacer de esas metas sean realmente tuyas y no impuestas por el sistema. Digo, eso es lo complicado, lo difícil, ¿no? No me quiero poner muy pesimista, pero es posible, me parece, tener ahí un deseo, algo que sea propio, más allá de lo que te impone el sistema, ¿no? Bien, gente, ¿alguna pregunta sobre MEDA? El trabajo, un valor en peligro de extinción. Profe, ¿puedo contar algo de lo que estaba diciendo? Por favor, sí. Cuando yo empecé a trabajar en mi trabajo, sí. Había una persona a cargo que por la relación que tenía con los jefes, con todo, era como imposible que salga de su puesto, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar ahí, yo me propuse trabajar de la mejor manera. Claro. Por más que por ahí estaba muy lejano el hecho de poder ascender. Claro. Bueno, pasó que después de 2 años sacan a esta persona y me ponen a mí a cargo. O sea, que fue algo que no se lo esperaba nadie, ni siquiera yo. Pero bueno, a lo que voy es, como usted dice, siempre hay que tener metas, aunque por ahí no sean tan, en el ambiente que uno se maneja, no sean tan óptimas, o por ahí uno piense que no va a llegar en ningún momento, pero se puede dar que sí. Por eso yo creo que tiene que trabajar siempre dando lo mejor y esperando que en algún momento, por ahí no en ese trabajo, sino en el siguiente puedan tener rédito, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Justo, o sea, me pareció justo de lo que estaba hablando, algo muy parecido. Claro. No, seguramente. Uno pone muchos deseos, muchas ilusiones, muchos proyectos en el trabajo, ¿sí? Muchas cosas que uno desea, ¿no? Llegar a tal lugar, ascender, obtener tal beneficio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso nos estructura a nosotros como sujetos, porque la sociedad en la que vivimos está estructurada en base al trabajo, ¿sí? Los sujetos construyen su subjetividad, su personalidad y sus vínculos. Por ejemplo, me acuerdo de pacientes que trabajaban, por ejemplo, en un supermercado, una cadena argentina de supermercados, de hipermercados Coto, ¿sí? Sus vínculos eran de Coto. Hasta habían dejado su primer esposa
por estar con una persona que también trabaja en Coto. Digo, no lo juzgo, digo, pero a ese punto llegaban de alienación e identidad, ¿no? A veces el trabajo nos copa todo y no nos deja lugar para desear otras cosas por fuera del trabajo, digo, a estar atentos con eso, ¿sí? Bueno, gente, ¿cortamos por hoy? Sí que tengo que cocinar. Yo también, todavía no sé qué voy a cocinar. Y está por empezar Boca. Profe. Si es por eso, bueno. Ah, era por eso, Ya profe, diga la verdad, profe. La grieta no. Por favor, por favor. Sí, Los de Boca que no abandonen. Mira. Bueno, gente, un saludo. Voy a ir tomando la lista con los que están en el chat, así que si se quieren ir bajando, no hay problema. Gracias, profe. Hasta la próxima. Nos vemos, profe. Chao, Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches a todos. Hasta luego, profe. Chao. Profe, ¿está ahí Sí. todavía? Estoy aquí. Dime. Disculpe, ¿sabe que le quería comentar que yo estoy medio atrasado con los trabajos, pero se los voy a ir entregando, ¿sabe? Estoy Sí, dale. terminando el secundario. Así que nada, esta semana se define todo y le voy a estar enviando, Buenísimo, dale. poniéndome al día. No hay apuro, no hay drama. Yo insisto, traten de no atrasarse para que no se les haga una pelota de trabajo Ujú. y que después se encuentren con que tienen un montón de cosas que hacer y se abrumen. Ujú. Básicamente por eso lo manejan ustedes la entrega. ¿Sí? Listo. Nada, le quería avisar. Gracias, profe. No, por favor. Buenas noches. Buenas noches.